Vamos a hacer con una psicóloga que gentilmente hoy día también ha querido participar con nosotros acá en tu programa Educando en Familia. ¿Aló, Cris, me escucha? ¿Aló? Cris, ¿cómo le va? Todo bien, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien por acá. Estamos hoy día en una clase muy especial con nuestros niños del segundo ciclo de enseñanza básica. Yo sé que usted está bien atareada, también anda en una actividad, colaborando también en una actividad municipal. Claro, así, estamos acá apoyando un poco a la sociedad, entregando las cajas, así que una bonita actividad. Qué bueno, la verdad es una actividad también municipal que es en este tiempo de pandemia se requiere con mucha urgencia. Cris Tapia, Así ella es es. psicóloga que se incorporó este año, está apoyando lo que significa la educación de jóvenes y adultos en el Liceo de Machalí, los jardines y la Escuela de San Joaquín, ¿verdad? Cuénteme cómo ha sido un Así es. poquito esta experiencia antes de introducirnos en la temática que nos convoca. Bueno, ha sido una experiencia bastante buena, bonita, con muchos matices, pero sobre todo de harto apoyo teniendo en cuenta la crisis sanitaria por la cual estamos atravesando. Y bueno, en aspectos emocionales sabemos que este es el momento en donde nos estamos dando cuenta, ¿cierto?, que somos humanos, que sentimos y que hay cosas que verdaderamente nos afectan. Entonces, en ese sentido, ha sido bastante el apoyo de contención emocional, de poder dar un poco la mano en el ámbito de las emociones, de los afectos, de poder también descubrirnos, entendernos y saber un poco que las situaciones contextuales, tal como la crisis sanitaria, pueden desembocar muchas emociones, unas más que otras, y también encontradas como que no las entendemos. Pero en eso estamos, trabajando para poder entregar estas herramientas a nuestros chiquillos, a nuestras chiquillas, a los estudiantes de los jardines, de los colegios y del liceo. Entonces ha sido un proceso bastante arduo, con muchos matices, pero estamos aquí. Así es, nosotros lo que estábamos conversando también con nuestros auditores y con nuestras auditoras, con nuestros estudiantes, efectivamente, bueno, contextualizando en el tema de la pandemia y además nosotros en la comuna le agregamos una cuarentena, que también está en Granero, está, perdón, en Rancagua, y efectivamente estábamos relevando la importancia que tiene el diálogo cuando aparecen los conflictos. En este tiempo de pandemia, ¿es más fácil que se produzcan los conflictos? Claro, sobre todo porque estamos en una situación que es desconocida por una parte, pero también por otra, nuestras emociones, al no ser comprendidas, don Elías, y al no ser entendidas dentro de nuestra capacidad de ser humano, reaccionamos de la primera forma que sabemos, que es la más primitiva, ¿ya? Reaccionamos con nuestro cerebro más animal, por así decirlo. Entonces, en ciertas ocasiones van a ocurrir los conflictos y en este sentido también tenemos que tener muy en cuenta que los conflictos son necesarios en nuestra vida, no por un malestar, sino que por la capacidad que nos va a hacer a nosotros ejercitarnos internamente, movernos internamente, ¿cierto?, para poder solucionar estos conflictos, para también darnos cuenta que sí somos capaces de llegar a acuerdos o mediaciones o conclusiones o arreglos de una manera más pacífica, amena, tranquila, pero también siendo sincero y honesto. Entonces sí, claro que sí, dependiendo de cada situación contextual de lo que pasa a nuestro alrededor, es que claro, nos vamos a poder sentir más afectados o menos afectados, y dependiendo de esas afecciones, sean tanto positivas como negativas, vamos a reaccionar. Entendiendo entonces que el conflicto es parte normal, que nos va a ocurrir, que es propio de nuestra naturaleza y que no tenemos que verlo como algo negativo, Claro. ¿qué conflictos son los que en esta pandemia usted como profesional de las ciencias sociales y psicóloga ha podido como identificar que son como los más recurrentes hoy en día? Claro. En ese sentido, lo que ocurre es que bueno, los conflictos suceden por desacuerdos, ¿cierto? Siempre vamos a estar ante una situación X y estamos con otra persona, con la otredad, con un individuo que es totalmente distinto a nosotros, y es ahí donde las diferencias pueden verse y podemos llegar o no a un acuerdo. Cuando no llegamos a este acuerdo, cuando no existe esta mediación, es donde se
donde ocurre estos conflictos, donde entendemos, ¿cierto?, que al ser interdependientes podemos, por una parte, experimentar ciertas emociones que son fuertes, pero también aparentemente nuestros objetivos de mí como persona individual y del otro también como una persona individual son incompatibles. Entonces es ahí donde ocurre esta cuestión del conflicto, de eso que de repente nos hace doler la guata y que tampoco queremos como atravesarlo, como que queremos evitar el conflicto. Hay muchas personas que como que le tenemos miedo a eso, pero no es tan así. Una vez que podamos atravesar el conflicto mediante el diálogo, que es una herramienta súper potente, es donde nos damos cuenta que sí tenemos la capacidad de poder atravesarlo. Así es. Y centrándonos un poquito en lo que significa esta herramienta del diálogo, ¿qué beneficios tiene el diálogo como una herramienta potente para ir resolviendo conflictos desde su experiencia? Ya. Bueno, sabemos que el diálogo tiene una función. Hay un dicho que bien lo conocemos mucho, que es hablando se entiende la gente, ¿cierto? Así es. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener muy en cuenta que no hay herramienta más eficaz para hacer frente a cualquier tipo de problema, a cualquier tipo de desacuerdo, que la conversación. En ese sentido, la conversación tiene que tener varios aspectos, como en primer lugar tiene que ser asertiva, o sea, yo tengo que tratar de decirte lo que siento, lo que me parece en desacuerdo, pero de una manera en que pueda ser sincera, pero sin herir. Esa es la asertividad, por una parte. También tiene que ser una conversación serena, una conversación calma. Es decir, que si yo estoy envuelto en mis emociones, envuelto en esta rabia, en esta ira o en esta pena, en este llanto, tengo que saber de mis tiempos y ponerme en pausa y decir, la verdad es que mira, en este momento no puedo hablar de esto, pero lo puedo hablar dentro de 20 minutos, media hora, una hora. Cuando esto se me pase, abordemos este tema que nos acompleja para poder solucionar y llegar a un término común. ¿Ya? Ahí en ese sentido también aparecen otras cosas, que es ¿por qué costará tanto? ¿Por qué costará tanto llegar al diálogo? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado en más de alguna ocasión, ¿por qué me cuesta tanto enfrentar un problema conversando? Siendo que la conversación es la principal arma, y no se entienda tanto el conversar como hablar, sino que es el conversar, puede ser mediante señas, mediante gesticulaciones corporales, lo que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Y también el lenguaje, que puede ser el lenguaje hablado como tal, el lenguaje escrito, pero también puede ser el lenguaje más kinésico, como lo es con la condición de las personas sordomudas, que ellos también atraviesan esta situación. Por tanto, la comunicación tiene que ser efectiva, asertiva, con calma, serena, pero también tenemos que tener en cuenta nuestros propios tiempos y nuestras emociones para poder enfrentar esa situación. Así Ahí es. también podríamos agregar las habilidades que yo tengo que poner como persona para entrar en diálogo, que son bastantes. Y respecto de esas habilidades, ¿cómo usted ve la relevancia que tiene el sistema escolar de poder trabajarlas, de poder desarrollar estas capacidades, sobre todo esta herramienta que es la que nos permite abrir los conflictos, solucionarlo, como es el diálogo? Ya, que justo lo que dices me causa bastante ruido porque sucede que, claro, el colegio, la escuela es el primer... Bueno, es el segundo establecimiento, el primero es la familia en el fondo, es el segundo establecimiento donde podrían ocurrir muchas más de estas variedades de desacuerdos, ¿cierto? De no estar muy de acuerdo con lo que pueda decir mi compañero de al lado o un grupo entero. Entonces es aquí donde el colegio o donde el establecimiento educacional debe también poner énfasis en desarrollar esta herramienta de diálogo junto con los estudiantes, junto con los profesores y también los directivos, para poder como poner en marcha e integrar estas herramientas para que los chicos puedan ir aprendiendo. ¿Qué es lo que pasa un poco en la familia? Por ejemplo, no sé, yo veo que yo quiero solucionar las cosas conversando, pero veo que mi papá y mi mamá no lo solucionan así, como que se dejan de hablar. Y este clima ambiental, o sea, el clima emocional, hay como un ambiente emocional tenso. Nosotras las personas somos capaces de darnos cuenta, de percibirlos, pero no sabemos cómo lo podemos hacer. Es lo mismo que pasa en el colegio. Yo me doy cuenta que mi profesor o mi profesora puede estar disgustado conmigo, pero por miedo a enfrentarme evito esta conversación. Y es aquí donde las herramientas que los profesores, toda la comunidad educativa puede poner en práctica, que
en primer lugar, es la escucha activa. Y es el poder escuchar al otro y también escucharme a mí. Y ante eso, como siempre vamos a poder cambiarnos a nosotros mismos, nunca al otro, eso hay que tener mucho ojo, que yo puedo tener muy en cuenta qué es lo que yo hago mal, pero yo no puedo pensar que voy a cambiarlo en el otro. Entonces, en ese sentido me pregunto, ¿qué disposición estoy teniendo para esta conversación? ¿Cómo me siento para enfrentar esta conversación? ¿Realmente quiero solucionar algo o estoy solamente centrándome en la queja? Esa es por una parte la escucha activa, que tiene mucho que ver con escuchar al otro, pero también escucharme a mí. Con eso entramos también de lleno con el respeto. Ambas personas, ambos interlocutores, tú y yo, nosotros tenemos y somos dignos de expresar lo que sentimos. Por ende, vamos a saber y vamos a entender que lo que sentimos, que lo que yo siento en este momento es algo mío. Usted no va a poder saber lo que yo siento, pero yo sí. Entonces, desde esa base, entender y también saber diferenciar que cada uno de nosotros que estamos dentro de un posible problema o altercado o diferencia, vamos a tener sentimientos propios. Y eso también entra otra habilidad, que es ser sincero. Estoy diciendo ser sincero conmigo mismo, honesto conmigo mismo, pero también con el otro. Y ahí vamos viendo, ¿cierto?, que estas habilidades se van entrelazando unas con otras y son bastante transversales. Si yo aprendo de una, también al mismo tiempo estoy ejercitando otra. Así es. La verdad que podríamos estar conversando mucho rato porque esta es una temática súper relevante y que, tal como usted lo planteaba, que hay dos instituciones básicas para poder aprender y desarrollar estas herramientas, como lo primero que usted bien mencionaba, en la casa, y segundo, la institución escolar. ¿Algunas palabritas al cierre, algún consejo, alguna sugerencia para nuestros papás, para nuestros estudiantes? Sabemos que usted está con mucha actividad el día de hoy. Ya, yo creo que siempre hay que tener en cuenta que cuando vamos a ir a solucionar algún conflicto, alguna diferencia de ideas, que siempre vamos a tener ideales, es tener en cuenta que vayamos sin prejuicios. Esto quiere decir que no vayamos con la intención de hacer sentir mal al otro por cómo piensa, por cómo es o por lo diferente que es a mí. Ya, en ese sentido, tratar un poco de llevar la conversación con el yo siento que esto me afectó, yo siento que lo que tú hiciste me dolió. No evitar, o sea, sobre todo evitar el es que tú hiciste esto, es que tú hiciste esto otro, es que tú. No, hablemos, papitos y mamitas, hablemos desde lo que yo siento, desde lo que yo soy, desde lo que yo estoy experimentando conmigo. Y eso también tiene mucho que ver con la empatía, de poder saber en qué momento siento yo esto conmigo mismo, que es la autocompasión, pero también dar paso a que la otra persona pueda expresarse. Entonces, en ese sentido, el tema del diálogo y de la resolución de conflictos, hay que tener muy en cuenta que hay que evitar generalizar los comportamientos. Es como podamos tener un problema y es decir, todo el mundo es igual a ti o siempre hacen lo mismo. Son estas palabritas, estas pequeñas sentencias que hacen que podamos ir en escalada en una situación y no encontremos la solución. Entonces, en ese sentido, mi más sincera como sugerencia es evitar las generalizaciones, evitar los ataques y hablar mucho más desde yo siento, yo me sentí de esta manera, yo creo que esto podría estar pasando, y siempre tener en cuenta el sentimiento de los otros. Así es. Cris, le queremos agradecer este tiempo y este contacto. Sabemos que usted está ahí en el medio de la ruta con un trabajo que siempre se termina bastante tarde, pero que apoya también a toda nuestra comunidad. Claro, sí, muchísimas gracias a ustedes también por llamarme y hacerme parte de este programa que está entregando muchas herramientas muy importantes para el desarrollo socioemocional, que ahora con la pandemia nos empezamos a dar cuenta, ¿cierto?, que harto que nos falta el desarrollo socioemocional, que a veces como que decimos, no, si la vida puede seguir, pero las emociones en el fondo van a aflorar en algún momento. Así es, muchas gracias, éxito en la jornada del día de hoy, Cris. Agradecido. Muchísimas gracias, igual para ustedes por ahí, un gran saludo. Gracias, ahí estábamos en contacto con Cris Tapia, psicóloga.
Es la profesional que está apoyando fundamentalmente la educación de jóvenes y adultos en el liceo de Machalí, con algunas horas destinadas a esa importante dimensión y sector educativo que nosotros tenemos como soporte. También los jardines infantiles acá del Machalí urbano y, por cierto, la escuela de San Joaquín de los Mayos, una escuela rural también que requiere estos apoyos, sobre todo en tiempos de pandemia.